Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo, damos gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como saben, hermanos, antes que nada agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala infinitamente por permitirnos ayunar el día de hoy, y le pedimos que nos permita ayunar todo el mes de Ramadán. Como saben que todos los sábados contamos una historia, esta vez vamos a hablar, inshallah, de la historia de un profeta, ¿no?, que es el profeta Noé, que la pasó con él. Después de la muerte del profeta Adán, del primer ser humano y el primer profeta Adán, que la pasó con él, hubo después de él un profeta que se llamaba Shith, y después de Shith hubo Idris. Durante todo ese tiempo, pero antes de la venida del profeta Noé, o sea, la gente era creyente únicamente en Dios. La gente era monoteísta, ¿no? Solamente creía en Dios y adoraba solamente a Él. Antes de la época del profeta Noé, habían 5 personas muy piadosas, virtuosas, que eran conocidas en aquel momento por su devoción, por su fe, y la gente admiraba muchísimo. La gente, ¿no?, admiraba a esas personas. Entonces, esas personas cuando murieron todas, ahí se metió el Shaitán, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? O sea, susurró en la mente de la gente que admiraba a estos 5 piadosos, ¿no? Para que hicieran algo para recordarlos. Que al momento de recordarlos es recordar su devoción, su fe, y así también ser como ellos. Así fue. Miren el plan del Shaitán. El plan es un plan, digamos, ilimitado. El plan del Shaitán es ilimitado. Él comienza con cosas chiquitas, pero el objetivo, o sea, aunque el camino es largo, el Shaitán es muy paciente. Así hizo. La gente sí le hizo caso, ¿no? Sí. Hicieron algo como solamente para recordar, nada más. Después de esta generación vino la siguiente generación, ¿no?, ya con esa idea sobre esas, ¿no?, recordando esos 5 piadosos. El Shaitán pasó, o sea, hizo el segundo paso. Hagan algo como estatuas, como ídolos, o sea, que parecen a ellos, pero para recordarles a ellos, y así también recordar su devoción, su fe, etc. Eso es lo que hicieron. Vino la siguiente generación. El Shaitán dijo, para que, o sea, susurró a la gente para que Dios pueda escuchar sus súplicas, ¿no? Pídale a Dios mediante esas personas, mediante, digamos, las estatuas de estas personas. Hicieron caso. Pasó esta generación, vino la otra que cayó ya en el politeísmo, en la idolatría, que adoraban estas estatuas. Y así dejaron de ser creyentes y ya no hubo monoteísmo en aquel momento. Debido a eso, Allah subhanahu wa ta'ala mandó al primer mensajero. Cuando hablamos de mensajero, quiere decir un mensajero con un mensaje nuevo, con un mensaje divino nuevo, con una ley divina nueva. Lo fundamental, eso nunca cambia, de que o sea, todos los libros tenían un mensaje fundamental de que creemos únicamente en Dios y adoramos solo a Él, ¿no? Entonces,
fue enviado el profeta Noé, el primer mensajero para esa gente. El profeta Noé, como Dios nos cuenta en el Corán, tuvo con esa gente solamente llamándoles a Dios para que crearan en Dios, para que creyeran en Dios. Tuvo con ellos 950 años, imagínense, solamente de predicación, 950 años. Entonces, como Dios nos dice que siempre los que se oponen a los profetas y mensajeros son la gente que tiene poder, la gente que tiene, digamos, que tiene negocios, que tiene miedo de perder sus negocios y sus inversiones, sobre todo aquellos que invierten su dinero en, por ejemplo, o si sus negocios están relacionados con la religión o con lo que adora la gente. Porque había gente que sí hacían estatuas de madera, de barro, ¿no? Y que vendía mucha gente, ¿no? Para poner en sus casas. Entonces, solamente hubo pocas personas que creyeron en el mensaje del profeta Noé, ¿no? Y durante los 950 años, ¿no? Los que rechazaron a Noé, al profeta Noé, que la pasé con él, decían: ¿cómo nosotros te vamos a seguir a ti, que te siguen las personas más pobres de la ciudad, o de la zona, o del pueblo, ¿no? Nosotros somos y somos. ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos ser iguales que aquellos que te siguen, que son pobres? Nosotros somos los ricos, somos los que tenemos poder, somos gente, digamos, de clase alta, ¿no? Arrogancia y soberbia. Entonces dijeron que estás loco, que eres un mentiroso. ¿Dónde está lo que tú dices? A ver, enséñanos lo que tú dices que Dios enviará a nosotros, ¿no? Como amonestación, como advertencia, castigo, etc. Después de los 950 años, solamente pocas personas creyeron en el profeta Noé. Vino una orden divina al profeta Noé de sembrar plantas en el desierto. ¿Cómo es eso? O sea, en pleno desierto, sembrar plantas, sí. Esa fue la orden de Dios, ¿no? Y miren, y después hablaremos, inshallah, de las enseñanzas y las lecciones que nos podría dar esa historia. Entonces, el profeta Noé, con él los creyentes, hicieron caso a Dios. No se preguntaron, no cuestionaron a Dios, ¿por qué estamos en pleno desierto? Sino, como eran creyentes, confían en Dios, tenían fe en Dios, entonces todo lo que dice Dios va a ser real, aunque es imposible, ¿no? O aunque va en contra de las normas que nosotros los humanos sabemos, pero sí va a ser real. Entonces hicieron lo que Dios les dijo, y sí, las plantas crecieron. Después de tantos años se volvieron árboles. Después de esto, el profeta Noé, con él, los creyentes recibieron una orden de Dios: corten las plantas. ¿Qué? Las hemos sembrado y hemos esperado tantos años. Los creyentes no cuestionaban, pero los no creyentes siempre se burlaban del profeta Noé, los creyentes. Miren, están sembrando plantas en el desierto. ¿Qué van a hacer con eso? No va a dar nada. Miren, después de esperar tantos años, están cortando las plantas, los árboles. Y se burlaban. Los creyentes solamente hacían caso a Dios. Cortaron los árboles. Y Dios inspiró al profeta Noé cómo también cortar los árboles. ¿Y para qué? Hacer un arca. Hacer un arca así en pleno desierto.
donde no hay río, donde no está cerca el mar, donde no está ni siquiera el agua, ¿no? Pero igual hicieron caso a Dios, ¿no? Y por el otro lado, los no creyentes se burlaban y se burlaban. Estos están locos, estos están así, son así. Entonces, después de terminar la construcción del arca, Dios dijo al profeta Noé: sube tú y contigo los creyentes, ¿no? Y Dios también, y le dijo, bueno, y también subieron de cada tipo de animal, subieron solamente hembra, varón y hembra, macho y hembra, perdón, macho y hembra, ¿no? De cada tipo de animal, y también los pájaros. Y los no creyentes seguían con su burla. Dios le dijo, ¿no? Antes de subir el arca, ¿no? Dios le dijo, cuando veas una señal, ¿no? Tal señal, que el agua sale de un sitio, suban todos al arca. Vio la señal, subieron todos al arca. Comenzó la lluvia, pero fuerte, muy fuerte. No solamente el agua sale de arriba, sino también de abajo, fuentes, de arriba y abajo. Toda la tierra se llenó de agua. La gente recién se dio cuenta del peligro. Ellos pensaron que para salvarse, entraron a sus casas. Entraron y el agua llegó hasta tapó las casas. La gente buscaba sitios más altos. Hay gente que fueron a montañas y cada vez el agua, digamos, sube el nivel del agua. Entonces, en ese momento, los creyentes, ¿no? Están en el arca, salvos, ¿no? Y protegidos. Y los no creyentes fueron ahogados, los que rechazaron el mensaje de Dios, los que rechazaron durante años al profeta de Dios y al mensajero de Dios. El profeta Noé, al ver a su hijo, ¿no? Tenía hijos creyentes y un hijo no creyente. Le dijo: hijo, sube al arca. Dijo: no, voy a subir a la montaña para estar protegido. Él pensaba que al llegar a la montaña va a estar protegido, pero no sabía que el agua así va a tapar hasta la montaña por completo. Y así fue ahogado. Y solamente fueron salvados y protegidos los creyentes. Entonces, esa es la historia. Y después Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a la tierra que absorbiera toda la tierra, todo el agua. Y el agua fue absorbida y los creyentes siguieron con su vida. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos da muchas enseñanzas y muchas lecciones en esa historia. Primero, miren, hermanos, la fe, la creencia en Dios, ¿no? Nos ayuda siempre para hacer caso a Dios. Entonces, eso quiere decir que tenemos que aumentar nuestra fe. Siempre tenemos que aumentar nuestra fe, porque con la fe podemos aceptar las pruebas de Dios. Podemos, sí, hacer caso a Dios. Podemos obedecer a Dios, ¿no? Pero la gente que no tiene fe no puede. No puede. Hay muchas cosas que solamente se pueden aceptar solo con fe. No con lógica, ni con razón, ni con salud, sino con fe, ¿no? Miren, también los creyentes tenemos que tener paciencia en esta vida, ¿no? Tanto ante las burlas, como ante las pruebas, ¿no? Como ante las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y siempre tener la fe y mantenernos en fe, mantenernos firmes en el camino hasta la muerte. Debemos sí mantenernos firmes y tener mucha paciencia y ser perseverantes para seguir en el camino, porque sí o sí va a llegar
el último día. Los creyentes tenían esa fe, ¿no? Y tenían esa paciencia. Y sabían que sí están en el camino correcto. Por eso ellos se mantuvieron firmes. También, miren, aunque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena algo que de repente nosotros no entendemos, porque nuestra comprensión es limitada. Nuestra comprensión humana es limitada. Por eso hay cosas que Dios nos dice, no podemos entender con nuestra mente, ¿no? Entonces, igual, eso no quiere decir que no la cumplimos, la tenemos que cumplir, porque tenemos lo suficiente para creer en Dios, para saber que eso es verdad. Tenemos lo suficiente, ¿no? Entonces, tal como hicieron la gente creyente con el profeta Noé. También, hermanos, que los creyentes son los que al final tienen el éxito. A pesar de que vemos que somos maltratados, que la gente nos insulta, que la gente nos dice no sé qué, y esto, el otro, tranquilo. El éxito, el que va a ganar al final, eres tú, el creyente, los creyentes. Son los creyentes, ¿no? A pesar de que eso demore, pero sí al final son los que van a ganar. Y los que van a perder son los no creyentes. Son los no creyentes. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en el hadith que la vida mundana es una cárcel para el creyente y es un paraíso para el no creyente. Porque el creyente en esta vida se limita, se abstiene de muchas cosas, de muchos placeres, de muchos deseos que él no puede hacer porque sabe que Dios lo prohíbe. Y el no creyente, él no tiene normas para seguir, no tiene leyes para seguir. O sea, es libre, tiene toda la libertad. Él cree que es libre, que puede hacer cualquier cosa. Por eso para él esta vida es el paraíso, ¿no? Pero para el creyente esta vida es una cárcel. Por eso cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue preguntado, antes de morir, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir aquí o quieres volver a Dios? Él optó por volver a Dios, ¿no? Porque es lo mejor, es la mejor opción, es la mejor opción. Entonces, antes de terminar, inshallah, haremos unas preguntas. ¿Quién se acuerda de cómo se llama después de la muerte del profeta Adán? ¿Quién es el profeta que le seguía? ¿Cómo se llamaba? Shid. Muy bien, hermano. Muy bien. ¿Cómo se llama? De nuevo, fuerte. Shid. El profeta Shid, ¿no? Después del profeta Adán. Ya, y después del profeta Shid, tú ya respondiste, hermano. ¿Quién dije? Después del profeta Shid. A ver, las mujeres también pueden participar. Después del profeta Shid. Muy bien, hermano. Idris. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Una pregunta para las mujeres. ¿Cuántos años vivió el profeta Noé? Vivió. Las mujeres. ¿Cuántos años vivió el profeta Noé? No, las mujeres. For the woman.
los hombres. ¿Cuántos años vivió el profeta Noé? ¿Cuántos años predicó? ¿Cuántos años predicó? 120 años. ¿Cuánto? 120 años. 120. Yo sé que no escuchaste bien. Yo sé que no escuchaste bien. Tú sabes, pero no escuchaste bien lo que yo dije. Después te digo. Él sabe, pero no, o sea, cuando yo decía, él no, o sea, como no escucha bien, no, por eso dice 120 años. ¿Cuántos años predicó el profeta Noé? 950, muy bien. Perfecto. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte nuestro ayuno, que acepte nuestro rezo. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala el perdón de todos los pecados. Y Allah, te pedimos que nos perdones todos los pecados. Te pedimos, ya Allah, que nos sigas permitiendo y ayudando a hacer el ayuno del mes de Ramadán. Que nos sigas permitiendo y ayudando a hacer nuestro rezo y todas nuestras buenas acciones. Y Allah, te pedimos por todos los enfermos, por nosotros, por nuestros familiares enfermos y por todos los enfermos, ya Allah. Te pedimos que concedas una pronta recuperación a todos los enfermos. Y Allah, a tu sierva Daisy, a tu siervo Abdul Hafid, a tu sierva Tijaniya y Zaida, Aya y ya Allah Nabil, y a todos nosotros, ya Allah, todos nuestros familiares. Te pedimos, ya Allah, misericordia y perdón para nuestros papás. Están vivos o muertos, ya Allah. Te pedimos para ellos misericordia y perdón. Y te pedimos para ellos el paraíso, ya Allah. Te pedimos que les concedes el paraíso. Te pedimos que les concedas el paraíso, ya Allah. Te pedimos, ya Allah, el paraíso para ellos, para nosotros, para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, hermanas y todos los musulmanes. Amin, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.